Papá estaba borracho de nuevo. La lluvia golpeaba mi parabrisas como olas sobre la playa mientras lo llevaba a casa desde otro bar, donde se había vuelto a hacer el ridículo. No era del tipo que pelea cuando bebe, no. Él era de los que lloraban. Se sentaba en la barra con la cabeza sobre la mesa y empezaba a sollozar, a gemir, bajando el ánimo de todo el lugar. Incluso ahora se alternaba entre llorar y sorber por la nariz mientras miraba por la ventana del copiloto, pasando por momentos de semi-inconsciencia donde no lograba reunir la coherencia mental para registrar emociones tan complejas. En un punto, incluso se inclinó sobre la consola central y trató de abrazarme, casi haciendo que girara bruscamente el volante. «Papá, no. Dios, estoy tratando de manejar aquí», le solté. «Quédate en tu lado del coche, o me detengo». Como un perro leal, reconoció el tono de mis palabras, aunque no su significado, y se encogió tímidamente. Desde que estaba en la escuela primaria, la gente me decía que era sorprendentemente maduro para mi edad. Pero es que uno tiene que serlo cuando te ves obligado a actuar como el adulto de la familia. La carretera corría paralela a nuestro único río local, el que los chicos de la escuela llamaban la cuneta del diablo. Se deslizaba dentro y fuera de la vista detrás de los árboles, como si le gustara burlarse de cada conductor que pasaba. Sabía que esa maldita cosa era maligna, pero no podía evitar sentir cierto cariño nostálgico por ella. Era lo único que ofrecía una sensación de peligro y misterio, a lo que de otro modo habría sido el pueblo más aburrido del país. A simple vista, parecía inofensivo, poco profundo y lo suficientemente estrecho como para cruzarlo de un salto. No había forma de saber que en realidad tenía cientos de metros de profundidad, que la corriente subterránea era más fuerte de lo que un nadador olímpico podría soportar, que las orillas eran tan socavadas que era imposible volver a subir una vez dentro, que el agua carbonatada había tallado intrincadas redes de cientos de canales y cuevas profundas en la piedra caliza. Si calculabas mal el salto, te atraparía la corriente, te estrellarías contra las rocas y caerías en alguna cueva oscura, donde tu cuerpo se conservaría para siempre, clavado en una pared o en el techo de piedra como una decoración macabra. La cuneta aparece en todos nuestros cuentos populares y de fantasmas. Cuando era niño, nos gustaba contar la historia del viejo Bart O'Neill, un buscador de oro del siglo XIX, cuyo gato era aparentemente muy popular entre los gatos del vecindario. Cada vez que la gata quedaba preñada, se decía, él reunía a los gatitos en un saco de arpillera y los arrojaba todos a la cuneta del diablo. Al menos hasta que encontraron su cuerpo en su cama, destrozado por cientos de pequeñas garras. Le habían arrancado los ojos, le habían mordido los dedos como zanahorias, le habían abierto la caja torácica, y dentro de su pecho la policía encontró docenas de pequeñas heces. Así es. Según la leyenda, los gatitos espectrales habían usado su cavidad torácica como una caja de arena. Todo eso, por supuesto, era inventado, la creación tosca de escolares imaginativos. Pero he revisado viejos periódicos y encontré que alguien llamado Bart O'Neill realmente desapareció del pueblo hace mucho tiempo. Sin detalles sangrientos, simplemente desapareció. La única rareza que noté fue que, cuando encontraron a su gata todavía encerrada en una jaula en su cobertizo una semana después de su desaparición, estaba bien alimentada, como si alguien hubiera estado entrando a cuidarla. ¿Ves? Por eso odio tomar este camino. Con cada vistazo al río, mi mente siempre divaga, hacia viejos recuerdos, terribles recuerdos, esos que sería mejor dejar olvidados. Enciende en mí una chispa de curiosidad mórbida que he llegado a temer. Pero entonces papá interrumpió mi línea de pensamiento con un largo y ruidoso gemido. Y de repente, recordé la primera vez que lo llevé en el asiento del copiloto, cuando yo era un chaval ansioso, con no más de 15 años, sin siquiera licencia de conducir,
con las manos temblando aquella noche de Año Nuevo, mientras luchaba por esquivar a los otros borrachos que zigzagueaban por la carretera. Año Nuevo siempre era la peor noche para él. Hoy habría sido nuestro aniversario, gimoteaba. Habría sido el 15. Ya había superado lo que le pasó a mamá hace más de una década. ¿Por qué él no podía hacerlo? No somos las únicas personas que han experimentado una pérdida, en todo caso. Cuando crecía, todo el pueblo lamentó la muerte de Annabel, capitana de nuestro equipo de porristas de la preparatoria. Ella intentó saltar la cuneta, y de hecho la superó, pero acababa de llover, y la orilla contraria se desmoronó bajo sus pies, y cayó directamente al río. Lo extraño fue que, 15 minutos después, recibieron una señal de una baliza SOS que su madre la había obligado a llevar. Lo tomaron como prueba de que había logrado salir con vida, pero herida, y desencadenaron una frenética búsqueda por la zona, sin éxito. Hubo rumores, aunque improbables, de que había encontrado su camino hasta una bolsa de aire en alguna parte de ese sistema de cuevas de piedra caliza, lo suficientemente cerca de la superficie como para que uno de sus desesperados gritos de ayuda lograra salir. A veces me la imagino allí abajo, en una oscuridad que no puedo comprender, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Me pregunto si sabía que, a su alrededor, en algún lugar de la oscuridad, estaban los cadáveres de aquellos que habían sido arrastrados a esas cuevas antes que ella. Me la imagino rodeada por todos lados por las miradas vacías de las personas que encontraron ese bolsillo de aire antes que ella, y nunca encontraron la salida. Tal vez fue mejor que estuviera en completa oscuridad. Allí fue mi mente de nuevo. Otro vistazo al río, y no pude evitar imaginar a Anna allá abajo, como si sus ojos me miraran desde esas aguas negras. Intenté subir el volumen de la radio para apartar mi mente de eso y ahogar los gemidos y sollozos de papá, pero gruñó como si el simple sonido lo ofendiera, y torpemente apagó la radio. Ya sabía lo que diría mañana. Te he fallado, diría, con la cabeza baja como un perro atrapado orinando en la alfombra. Nunca he sido el padre que debía haber sido, y será completamente genuino y muy sincero, pero también muy, muy temporal. Incluso pagué su rehabilitación una vez. Lo encontraron casi asfixiado por su propio vómito. Esto es una llamada de atención, dijo. Estoy finalmente listo para ser el padre que siempre has necesitado que sea. Unos cuantos miles parecían un precio pequeño para recuperar a mi padre, y, de hecho, durante unos meses de sobriedad, fue el mejor padre del mundo, el mejor que podría haber pedido. Y luego llegó otro año nuevo, y de repente fue como si nada de eso hubiera pasado. Mis ojos vieron una cruz instalada a lo largo de la cuneta, con un ramo de flores en su base. Sabía exactamente para quién era. Cuando estaba en 4º grado, Bethany, una niña que iba a la misma escuela que yo, fue tragada por la cuneta. Su padre fue el único que presenció el accidente y había algunas circunstancias sospechosas. No lo recuerdo bien. Algo sobre problemas maritales, custodia, ese tipo de cosas. El caso es que todos lo sospechaban. Pero, ¿qué pruebas teníamos? La cuneta nunca revela sus secretos. 3 años después, su padre también desapareció. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Todos asumieron que se había cansado de las miradas acusatorias y se había largado del pueblo. Pero luego, meses después de que todos hubieran olvidado el asunto, alguien comenzó a difundir un mensaje de voz que aparentemente había enviado a las 3 de la mañana, la noche en que desapareció. Aparentemente, se lo envió accidentalmente a un compañero de trabajo al azar de su lista de contactos. Los primeros minutos consistían en el tipo de sonidos que esperas de una llamada accidental, por lo que no le prestaron mucha atención. No fue hasta que la curiosidad los llevó a investigar más, cuando se dieron cuenta de que se podía escuchar la respiración pesada y laboriosa del padre,
y el crujido de ramas y hojas bajo sus pies, como si estuviera caminando por el bosque. Además, a lo lejos, podían escuchar otra voz, la tenue voz de una niña pequeña, burbujeante y risueña, como si estuvieran jugando. «¿Papá?» La voz seguía llamando en la noche. «Papá, ¿dónde estás?» También notaron que no se escuchaban grillos, ni aves ni nada de lo que esperarías en un bosque de noche. Todo estaba muerto en silencio, como si todas las criaturas del bosque sintieran la presencia de un depredador. La respiración del padre se volvía más pesada y más asustada cada vez que la voz se acercaba, pero permanecía contenida, como si desesperadamente intentara mantenerse callado, sin ser notado. Finalmente, la niña estuvo tan cerca que se podían oír sus pequeños pasos entre las hojas, y el padre ni siquiera se atrevía a respirar. Y entonces, el sonido de las ramas apartándose, el jadeo del padre y esa pequeña voz cantando con tono juguetón: «Papi, te encontré». Y justo en ese momento, el mensaje de voz llegó a su límite de tiempo. La versión oficial de la policía fue que era falso, solo un audio manipulado por adolescentes aburridos que querían alimentar la mitología sensacionalista de la cuneta del diablo. Pero los familiares de Bethany juraban y perjuraban que reconocían esa vocecita risueña que era inconfundible. Perdido en mis pensamientos, parpadeé, y de alguna manera, en ese instante, apareció una mujer en medio de la carretera. No puedo recordar los segundos siguientes. Fue como si hubiera viajado en el tiempo. Un momento estaba conduciendo, y al siguiente estaba atrapado en una zanja embarrada al lado del camino, el capó a solo centímetros de un roble lo suficientemente sólido como para haber partido mi coche en dos. Y papá estaba gritando como un loco, incoherente al principio, pero luego empezó a formar un nombre. «¡Jessica!». Se estaba desgañitando llamando a mamá, me di cuenta. Y mientras gritaba, abrió la puerta del copiloto y salió corriendo tambaleándose entre los árboles. Cuando miré por el espejo retrovisor, la mujer seguía parada en la carretera, una silueta vaga, apenas iluminada por la escasa luz de la luna que lograba atravesar la tormenta. Pero cuando miré con mis propios ojos, ya no estaba. Maldije como un marinero mientras corría hacia la tormenta, ciegamente en la dirección en la que creía que había ido mi padre. Tenía el corazón en la garganta. Estábamos tan cerca de la cuneta. En su estado, fácilmente podría caer en ella, convertirse en solo otro nombre en su larga lista, otra historia espeluznante que contar en los patios de recreo escolares. Pero entonces me di cuenta de que yo mismo estaba en el mismo peligro. La tormenta se intensificaba rápidamente. La lluvia lateral golpeaba mis ojos. El viento sacudía los árboles desde las raíces. Y sin embargo, lo que más me aterraba, absurdamente, era la posibilidad de escuchar, mientras tropezaba por esos bosques oscuros, la voz de una niña a lo lejos gritando: «¡Papá!». De repente, me quedé congelado. Me di cuenta de que podía oír el burbujeo y el choque de la corriente de la cuneta, incluso por encima de la tormenta. Debía estar muy cerca. Traté de buscarla, pero la lluvia quemaba mis ojos siempre que no los cubría con un brazo. Estaba demasiado aterrorizado para dar un paso en cualquier dirección, pero la tormenta decidió por mí, al barrer el barro bajo mis pies. El destino de Ana cruzó por mi mente, la orilla fangosa desmoronándose. Mi muerte ni siquiera iba a ser original. Me debatí y forcejeé, sintiendo cómo la tierra parecía envolverse a mi alrededor desde abajo, como una criatura gigante que me tragaba. Por pura suerte, mis manos lograron aferrarse. Una gruesa y resistente raíz de árbol fue lo único que me salvó de las aguas abajo, y me aferré a ella con cada gramo de fuerza que me quedaba, incluso cuando la lluvia la dejaba empapada y resbaladiza.
Logré sostenerme durante un rato, sin ningún camino de regreso, pero incapaz de soltar mi único salvavidas. Y entonces sentí una mano fría alrededor de mi tobillo. Mi cuerpo se tensó con tal horror que perdí el agarre al instante, y esas aguas crueles me arrastraron. Parecía que jugaban conmigo durante un rato, girándome bajo la superficie mientras me acurrucaba en posición fetal. El choque del frío helado me hizo aspirar instintivamente, llenando mis pulmones de agua. Mientras arañaba mi pecho, mis ojos se abrieron por un segundo. A ambos lados de mí estaban esas gruesas paredes de piedra caliza, llenas de los abismos negros que eran las cuevas, y esa piedra caliza descendía abajo, muy abajo, desapareciendo en esa oscuridad infinita bajo mis pies. Las estimaciones de los expertos debían estar equivocadas. La cuneta no podía tener solo unos cientos de metros de profundidad. Debía tener al menos 1 kilómetro. Solo mirar hacia esa oscuridad me provocaba la misma sensación de vértigo que sentí cuando miré hacia abajo desde el techo del Empire State Building. Eso, y una abrumadora sensación de que algo me miraba desde abajo. Me recordó a cuando me uní al grupo de teatro cuando era niño, parado en un escenario por primera vez y dándome cuenta de que había más de 100 pares de ojos mirándome, observándome, esperando una actuación. Excepto que esta vez sabía que estaban aquí para verme morir, verme convertirme en uno de ellos, hundirme muy por debajo de la superficie y unirme a ellos en toda esa oscuridad. Nunca volvería a ver la luz del sol, excepto vagamente a través de la superficie del agua, kilómetros por encima de mi nuevo hogar. Pero eso ni siquiera me aterrorizaba tanto como la posibilidad de aterrizar en una de esas cuevas. Incluso cuando la corriente subterránea me golpeaba salvajemente contra las rocas y mis pulmones clamaban por aire, mi única obsesión era evitarlas. Juro que podía ver brazos hinchados y manos que se extendían, saliendo de la oscuridad de cada cueva, tratando de atraparme al pasar. Como si cada ocupante estuviera solo, desesperado por un compañero en sus lugares de descanso eterno. De repente, la corriente golpeó mi cabeza contra una roca, y desde ese momento todo fue abstracto y confuso. Solo pude formular un pensamiento coherente. Por favor, no aquí, decía. No me dejes morir aquí. De alguna manera sabía que si moría bajo estas aguas, mi alma nunca rompería la superficie. Como si respondiera a mi súplica, un par de brazos se posaron a mi alrededor. No eran las frías y aferradoras garras que surgían de las cuevas, sino algo cálido y cómodo, que me envolvía y me acunaba de una manera que me decía que todo estaría bien. De nuevo, los segundos siguientes fueron un borrón. No tengo ninguna explicación de cómo terminé de nuevo en la orilla, temblando por las aguas heladas y tosiendo, vomitando el agua de mis pulmones sobre el barro. Lo único que sé es que, cuando miré hacia arriba, un rayo iluminó brevemente el monumento de piedra que se erguía sobre mí, en el cual se leía, en memoria de Jessica Whittaker. Sé todo sobre la mitología de la cuneta del diablo, porque yo era parte de ella. Mi familia es una de esas sobre las que los niños susurran, de las que inventan historias salvajes y teorías espeluznantes. Cáncer terminal, decían alrededor de las fogatas, tan doloroso que ni siquiera la morfina podía calmarlo. Era pintora, ¿sabías? Siempre hacía retratos de la cuneta. Ella era la única persona que pensaba que era hermosa, no maligna. Según la leyenda, le rogó a su esposo: «Por favor, llévame al río. Quiero ser parte de él. No quiero sufrir más». Dicen que lo hicieron en su aniversario, el día de Año Nuevo. Escuché un largo y ahogado resuello. Por un momento, casi me sentí aliviado. Pensé que era otro de los gemidos borrachos de mi padre. Luego me di cuenta de que venía del río mismo. Me giré y vi una docena de manos extendiéndose sobre la orilla, cosas innombrables arrastrándose desde las aguas. Solo alcancé a ver vagos destellos de las criaturas que se arrastraban y gemían.
brevemente iluminadas por los relámpagos. Sus pieles eran blancas y transparentes, como mapas hechos de venas y arterias estiradas sobre músculos grises, costillas dentadas y órganos pútridos. Muchos no tenían piernas, brazos, ni siquiera cabezas. Otros eran aún más antiguos, hebras momificadas de carne aparentemente cosidas sueltamente a los restos desmoronados de una estructura esquelética. Todos parecían estar mirándome directamente, aunque ninguno tenía ojos, solo cuencas vacías y negras. Avanzaban con una horrenda determinación. Una vez que la cuneta te tomaba en sus aguas, reclamándote, nunca quería dejarte ir. Solo venían a reclamar lo que les pertenecía. Intenté arrastrarme por el barro para alejarme, pero se sentía como arrastrarme en una pesadilla. Sentía como si el propio planeta se inclinara, la gravedad misma guiándome de vuelta hacia el río. Entonces una figura irrumpió entre los árboles, grande y corpulenta. Mi padre se tambaleó en medio de la multitud de muertos, agitando los brazos, tratando de llamar su atención. «¡Llévenme a mí!», gritaba como un hombre poseído, pero no parecía que lo notaran. Estaban centrados en mí, ciegos al resto del mundo. Luego se giró hacia el lago, y mis ojos siguieron su mirada hasta la mujer de la carretera. Ahora su silueta estaba de pie en medio del río, como si flotara unos centímetros sobre el agua, su vestido ondeando en el viento. «Jessica, llévame a mí. Diles que me lleven a mí». Dejó escapar un grito primitivo, crudo, uno que debió destrozarle la garganta. «No quiero sufrir más». Ella le hizo una señal con un dedo, y en ese momento, él supo lo que tenía que hacer. Ni siquiera dudó. Se deslizó por la orilla, y por un momento, pareció estar de pie sobre esas aguas burbujeantes y embravecidas, justo como ella. Tenía los brazos extendidos mientras avanzaba tambaleándose, como si estuviera listo para abrazarla, y entonces parpadeé, y desaparecieron. También desapareció esa legión de muertos. Parecía que habían aceptado el intercambio, un alma por otra. La cuneta siempre tomaba lo que le correspondía. Habría sido fácil decirle a todos que mi papá simplemente había caído torpemente en la cuneta durante uno de sus habituales arrebatos de borrachera, pero quería que la gente recordara su sacrificio. Tejí una historia de cómo me caí y cómo él saltó tras de mí para sacarme, incluso a costa de su propia vida. No tenía mucho sentido, lo admito, e incluso algunas personas sospecharon de mí por un tiempo, pero al final, todos terminaron aceptando la idea de que en sus últimos momentos fue un héroe, obteniendo algo de redención al final. A la gente le gusta cuando las historias se resuelven con un final bonito. A veces todavía sueño con los dos. Flotando en el centro de alguna cámara subterránea, de alguna manera iluminados por la luz de la luna, con las paredes de la cueva alineadas con ojos blancos y brillantes, como estrellas en el cielo. Muertos, pero no muertos. La corriente aún fluyendo a su alrededor, animándolos como marionetas, haciéndolos girar el uno alrededor del otro, mi madre en los brazos de mi padre, como en un vals, tal como lo hicieron el día de su boda, bailando, bailando, por siempre, ante su audiencia de los muertos.